Bueno, muy buenas noches. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener esta conferencia que hemos titulado Otro pastor trinitario sorprendido en vivo mintiendo, ¿sí? Sorprendido en vivo, mintiéndole a su audiencia, mintiéndole a su iglesia. Otro pastor trinitario, sorprendido en vivo. ¿De quién se trata? Vamos a mirar de quién se trata. Pero antes de eso, recuerden, mis hermanos, que lleven, por favor, lleven su libro La unicidad, la única verdad de Dios unidos, Catolicismo al descubierto y el libro En defensa de la unicidad. Pídalos, si usted está aquí en Colombia, pídalos al 318-436-0745. Si está en el exterior, pídalo, marque el más 57-318-436-0745. Y si está en Estados Unidos, marque el 011-57-318-436-0745. ¿Sí? Marque esos números, lleve su libro La unicidad, la única verdad de Dios unidos, Catolicismo al descubierto, que es un libro donde por medio de 15 capítulos demostramos al mundo católico que sus dogmas no son bíblicos, pero hay que mostrarlo así, hermano, como está ahí en esos 15 capítulos. Llevando ustedes sus libros, apoya económicamente, mis hermanos, a este ministerio. Nos apoya económicamente para el sostenimiento de este ministerio, del canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Y además de eso, usted incrementa el conocimiento. Llévelos, mis hermanos. Bueno, vamos a ver de quién se trata. Vamos a mirar aquí de quién se trata el día de hoy. Vamos a analizar algo que este amigo trinitario nos dice en este video. En vivo él lo dice y por eso es sorprendido en vivo mintiéndole a sus liderados. Le miente a sus liderados. Le miente a su iglesia. Vamos a ver qué nos dice él aquí. Escuchemos. Aquí tiene la mentira de los unicitarios, como bien conocido como los... Escuchemos lo que nos dice aquí. Vamos a escuchar. Aquí tiene la mentira de los unicitarios, como bien conocido como los Jesús solos. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora pregunto, ¿quién debe invocar? Respuesta, el que desea ser salvo. Es el que tiene que invocar, el que desea ser salvo. Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quién debe invocar? El que desea ser salvo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué demuestro yo con esto? Que la persona que quiere ser salvo, ella misma es la que debe invocar al Señor. Algunos preguntarán, ¿no hacen así los Jesús solos? Y la respuesta a eso es no, definitivamente que no. Veamos, ¿quién invoca el nombre de Jesús? Ahí dice, te bautizo en el nombre de Jesús. Note que el que está siendo bautizado no puede decir nada, porque está debajo del agua. Ahora otra pregunta sería, ¿y si la persona lo invoca antes o después? Bueno, entonces queda al descubierto la tremenda mentira unicitaria o Jesús solo, que dicen que el bautismo es para obtener la salvación, ya que bautizar es sumergir, y mientras está debajo del agua, pues una persona no puede hablar. La Biblia no dice que otro tiene que invocar por nosotros a Jesús. Que no te engañen los Jesús solos, que no te engañen los unicitarios. Amigo, si quieres ser salvo de verdad, invoca tú al Señor. Invoca tú al Señor Jesucristo. Con una oración dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador.
Me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi Salvador personal. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados. Salva mi alma. Amén. La oración puede ser en tus propias palabras. Lo importante es que recibas al Señor Jesús en tu corazón como único Salvador de tu alma. Bueno, aquí estamos observando algo. Estamos observando algo y es lo que dice el pastor trinitario, que la persona debe invocar a Jesús como Salvador, no en el bautismo. ¿Será eso verdad? ¿Será eso verdad? Vamos a recordar que él toma como base y que tiene que, pues, la persona tiene que hacer la oración de fe, dice él. Sí, esa oración de fe, y que allí es donde debe invocar, según lo que dice él. Es lo que dice él, ¿no? Es en la oración de fe que se debe invocar. Y toma como base algún texto. Bueno, yo quisiera decirle al señor Manuel Solís que la invocación no es el creer, no. Usted ha leído mal la escritura y todos los trinitarios leen mal la escritura. La invocación, el mismo texto que usted usa, se lo está diciendo. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate invocando su nombre. No es creer y yo ya invoqué y ya creí, ya, Señor, yo te invoco en tu nombre, Señor Jesús, soy salvo. No, eso no es. Y le voy a decir el por qué. Usted está tomando ese texto y vamos a retomarlo aquí. Vamos a retomarlo un poquito atrás para que lo veamos, el texto que él usa. Sí, veamos un momentico aquí. Aquí tiene la mentira de los unicitarios, o más bien conocido como los Jesús solos. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora pregunto, ¿quién debe invocar? Respuesta, el que desea ser salvo. Es el que tiene que invocar, el que desea ser salvo. Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quién debe invocar? El que desea ser salvo. El que desea ser salvo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué demuestro yo con esto? Que la persona que quiere ser salvo, ella misma es la que debe invocar al Señor. Algunos preguntarán, ¿no hacen así los Jesús solos? Bueno, ahí en pantalla vemos lo que dice él. Toma como base que la persona es la que debe invocar el nombre, pues, de creer, dice él, de hacer la oración. Y dice ahí, ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? Aquí hay algo para recordar. Pablo está narrando su conversión. Pablo en ningún momento hizo una oración de fe, invocando el nombre del Señor. Miren cómo es sorprendido en vivo mintiendo este señor, que es la persona que debe invocar, creyendo. Pero Pablo nunca hizo esa oración de fe. A Pablo se le aparece el Señor, léalo, desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. ¿Sí? Saulo está persiguiendo la iglesia, el Señor se le aparece y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Sí? Allí le dice él eso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor, y Pablo le pregunta, Señor, ¿quién eres? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y no vemos a Pablo haciendo ninguna oración de fe.
Eso es mentira. Mentira. Ay, Señor, yo creo en ti. No, no vemos eso. Es más, cuando Pablo cuenta su conversión y qué fue lo que le pasó allá en Hechos capítulo 21, es Ananías que va a él, ¿sí? Y dice que Pablo ya oraba. Eso lo podemos leer aquí. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo aquí. Hechos capítulo 9. Mire lo que dice. Pablo ya oraba. Entonces Pablo dice aquí. Y temblando y temeroso dijo, Señor. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí estamos leyendo? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Señor, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. He aquí, él ora. Si están escuchando ustedes, si están leyendo, Pablo ya oraba, Pablo ya había creído. Y no vemos a Pablo haciendo ninguna oración de fe. ¿Sí? No vemos a Pablo haciendo ninguna oración de fe. Ahora, dice aquí el amigo que es el que desea ser salvo, que invocar y haciendo la oración de fe. Pero vemos que el texto mismo lo está desmintiendo. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ah? Es en el bautismo. Es en el bautismo, ¿sí? Como estamos viendo allí, es en el bautismo. Aquí dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ah? Es en el bautizo que es el lavamiento de los pecados. Es en el bautismo que es el lavamiento de los pecados. No es en otra porción, no es una oración de fe, no. Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lo está diciendo directamente el escritor. Ahora, es falso que Pablo se haya invocado el nombre sobre él mismo. Es falso. Y ahorita vamos a ver esa parte, o mejor, veámosla de una vez. Veámosla de una vez. Aquí. Veámosla aquí de una vez. Que es en el bautismo o en el lavamiento en el agua por la palabra. Miremos aquí Efesios capítulo 5, que es en el lavamiento en agua. Somos santificados, lavados. En el lavamiento en agua, dice la escritura. 5. Dice, maridos, amad vuestras mujeres, del verso 25, Efesios capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Escuché bien, el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ah? Lavamiento del agua. Es que es en el agua donde ocurre ese lavamiento, señores, lavamiento del agua. Por la palabra, es decir, por lo que el Señor dijo. El que crea y fuere bautizado, este será salvo. ¿Sí? El que crea y fuere bautizado, lavamiento del agua por la palabra, o sea, es creer, obedecer lo que el Señor dijo. Entonces vemos que no es el lavamiento, no ocurre, ay Señor, si yo te invoco y ya, yo soy salvo. No, el Señor nos santificó por medio y nos purificó por el lavamiento del agua por la palabra. Por eso Ananías le dice, levántate. Por eso Ananías le dice, levántate. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
¿sí? Esa invocación del nombre ocurrió en el bautismo. Esa invocación del nombre de Jesús ocurrió en el bautismo. Recuerde que el mensaje apostólico, ¿sí? Y que el Señor dijo en Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, Él les mandó y les dijo que predicasen el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, empezando desde Jerusalén. Por lo tanto, es en el bautismo que fueron invocados esos pecados. Pero esto no indica, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, que Pablo se haya bautizado y se haya invocado el nombre sobre él mismo, no, también sería una falsa interpretación y vamos a ver por qué y vamos a volver aquí a capítulo vamos a volver a Hechos capítulo 9. Volvamos a Hechos capítulo 9 y vamos a ver allí que es Ananías. Dice, sigamos con la lectura. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estamos en Hechos 9:15. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Sí? Mire lo que dice allí, fue bautizado. Ese fue está indicando que esa acción del bautismo no se la ejecutó Pablo sobre él mismo, ¿sí? Sino que fue otro. Ese fue bautizado. En el griego aparece en una voz pasiva. Si fuese en otra voz, en la voz media, ¿sí? Es donde el sujeto hace la acción del verbo sobre él mismo. Entonces hubiese dicho aquí, y levantándose se bautizó, ¿no? Y levantándose se bautizó, para corroborar pues el contexto que dice que es que él mismo que se debe invocar el nombre y que él mismo se bautizó, según como lo interpretan los trinitarios, como dice aquí el pastor Solís en referente a este texto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? Pues entonces vemos que es mentira, porque dice y levantándose fue bautizado. Ese fue indica que es otro el que hizo la acción del verbo sobre él. Es decir, Ananías le bautizó. Y Pablo mismo dice que corrobora en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 6, verso 3, que a él lo bautizaron, no fue bautizado. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido, no los que nos hemos bautizado, sino los que hemos sido bautizados. ¿Sí ven? ¿Sí ven que la escritura es clara? El señor Solís miente descaradamente a su iglesia diciendo que es que no, la oración de fe y no más. No, el contexto nos está diciendo que el lavamiento ocurre en el agua por la palabra, o sea, por el mandato del Señor. ¿Sí? El que cree y fuere bautizado, este será salvo. En agua, el que no nazca de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Es en agua. No es solamente creer, ya creí, soy salvo. No, eso es doctrina católica. Eso es doctrina católica lo que predica Solís. ¿Sí? Ahora, que él mismo es el que tiene que invocar el nombre, ¿sí? Y bautizarse él mismo. Mentira. Lo que está diciendo allí es, Pablo está narrando de su conversión. ¿Cómo ocurrió esto? ¿No? Y el mensaje enfático de Ananías, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, usted tiene que bautizarse para ser salvo. ¿Sí? Porque si los inmundos no entran en el reino de los cielos. Los inmundos no entran al reino de los cielos. Es prácticamente lo que el mensaje que le está dando. Usted quiere ser salvo, tiene que lavarse de sus inmundicias. ¿Y las inmundicias se lavan dónde?
en el lavamiento en agua por la palabra. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice, y esto era alguno de vosotros, sí, fornicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos, etcétera, etcétera. Sí, pero dice el verso 11, pero ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido, ¿qué? Santificados, lavados y justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿dónde ocurre eso? En el bautismo. ¿En qué? ¿Y en qué nombre? En el nombre de Jesús. Allí ocurre literalmente eso. Por lo tanto, señor Manuel Solís, usted es un mentiroso, porque la invocación del nombre ocurre en el bautismo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Pero si usted lee una Biblia trinitaria llamada la Biblia del lenguaje actual, dice, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús, el Mesías, y Dios les perdonará sus pecados. Y el verso 41 dice que ese día se añadieron como unas 3,000 personas, tan pronto, y porque creyeron el mensaje, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿En qué nombre los bautizaron? En el nombre de Jesús. Léalo, léalo. Biblia del lenguaje actual, Hechos capítulo 2, verso 38. Es más, se las voy a buscar aquí. Se las voy a buscar aquí para que vean. ¿Sí? Ya para terminar aquí, se las voy a buscar. Biblia del lenguaje actual. Aquí la tenemos, Hechos capítulo 2. Miremos. Verso 38 dice, pero les contestó, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo. Y vuelvan a obedecerlo. Y dejen que nosotros los bauticemos. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Nosotros. ¿Quién es el que debe invocar el nombre? El que bautiza. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el que debe invocar el nombre? El que bautiza. Por eso dice Pablo, que dice lo que narra, dice, fue bautizado. Y al instante levantándose le cayeron de los ojos como 2 escamas. Y al instante dice, y fue bautizado. ¿Sí? Y eso indica que es otro. ¿Quién es otro el que lo bautizó? Ananías. ¿Cómo? Invocando su nombre. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Verso 41. Ese día unas 3,000 personas creyeron el mensaje de Pedro tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿Sí ven? Eran los apóstoles que bautizaban. Eran los apóstoles, no eran otros. No eran otros. Y recuerde que esta es una Biblia trinitaria. ¿Ya? Tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿Ah? El señor Manuel Solís, deje de mentir. Deje de mentirle a su iglesia. Deje de mentirle a su audiencia. Es sorprendido en vivo aquí por este unicitario. Sí, lo sorprende en vivo a usted mintiendo. Mintiendo. ¿Sí? Ahora, niegue pues esa escritura, niéguela. Lo invito a usted y a todos los trinitarios a negar lo que dice allí que eran los apóstoles que bautizaban en el nombre de Jesús. Muéstrenme en dónde dice que los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muéstrenme y me hago trinitario. Recuerden, mis hermanos, bueno, este es su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Dale un me gusta, dale ese me gusta a la conferencia y compártela. Y lleven los libros La unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2, el libro Catolicismo al Descubierto y en defensa de la unicidad. Más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, 318 436 0745. Si está en Colombia y si vive en Estados Unidos, 011 57 318 436 0745. Llame y pide tus libros. De esta forma, hermanos, nos colabora económicamente para el sostenimiento de este ministerio. ¿Sí? Nosotros, nuestro sostenimiento económico, mucho de él está basado en la venta de los libros. Por favor, colabórenos y permítanos seguir predicando el evangelio por medio de las redes sociales. Listo, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Por favor, compártela y dale me gusta. Comparte y dale me gusta y déjanos tu comentario. Ahí en los números puedes llamar también si deseas colaborarnos económicamente, puedes llamar a esos números y nos dices de qué manera.
lo puedes hacer. También, si alguno quiere debatir, algún amigo trinitario o alguna persona quiere hacerme preguntas, quiere que hagamos un debate, puede llamar a esos números y dejarme su mensaje o yo le respondo directamente. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde a todos.